Pues, queridos oyentes, estamos de nuevo con ustedes en esta segunda parte del monográfico. Tratamos un tema especialmente relevante en el mundo cívico-militar y como no podía ser de otra manera y por la fecha que nos ocupa, pues va a ser la fecha del 23 de febrero del año 81. Y como hay mucho tema del que hablar y yo soy el que menos sabe al respecto, pues además tenía 11 años cuando aquello sucedió, cedo rápidamente la palabra al Teniente General don Emilio Pérez Alamán. Adelante, mi Teniente General. Comenzamos esta segunda parte con el tema, como has dicho, que creo que es de gran importancia, la celebración del 40 aniversario del 23 de febrero, no en la vertiente, vamos a hablarle, festiva del aniversario paracaidista, sino en un momento crítico para España, que fue no sé cómo llamarlo, pero vamos, la entrada violenta del teniente Joel Tejero con unos guardias civiles en el Congreso y que voy a pedir disculpas por extenderme un poco más de lo debido e intentaré ser lo menos extensivo posible y sintetizar. Quiero empezar con unas previas matizaciones desde mi punto de vista personal, aun con el riesgo de ser llamado conspiranoico o como lo quieran llamar. Desde mi punto de vista, el 23 de febrero forma parte de un triduo en el cual estamos sujetos o deberíamos evitar estar sobre ello porque es tres temas que están sin resolver definitivamente. Están más o menos cerrados, pero desde mi punto de vista no claramente. Bastante antes del 23 de febrero del año 81 tenemos el asesinato del almirante Carrero, que tampoco está totalmente aclarado. Ahí quedan muchas dudas en el aire. Después tenemos lo que sucedió el 23 de febrero, que comentaremos ahora, y posteriormente tuvimos el 11 de marzo del año 2004, con el tremendo atentado de Atocha y con la cantidad de muertos, heridos y demás, que el mayor atentado en Europa, que también está declarado en falso sin aclarar del todo. Es decir, que sobre estos tres pilares que están sin aclarar, sin demostrar los fines, los motivos, los actores intelectuales, estamos construyendo nuestro sistema de convivencia. Luego, difícilmente un sistema tan importante puede sujetarse o puede estar influenciado por tres acciones o tres actos de nuestra reciente historia tan complicados de explicar que están sin terminar de explicar. Agarrándome al 23 de febrero, como es lógico, al cumplirse una fecha, todos los aniversarios son motivo de comentarios, de nuevas aportaciones a lo que sucedió aquel día. Pues este año, con ser un número redondo, el 40 aniversario, desde el sábado pasado estamos obteniendo más informaciones, como desde el principio, muchas contradictorias, cada uno arrimando su interpretación. Yo arrimo la mía, con toda la libertad que nos da el programa. No cabe duda que, agarrándome un poco a las informaciones que estoy hablando últimas de este fin de semana, pues hay una periodista que en el diario El Mundo habla de que poco más o menos quien salvó aquella situación fue el general Juste.
general Juste, que era el jefe de la división Brunete, que fue la más implicada en la... Bueno, la más implicada no fue, pero vamos, por proximidad en Madrid y su capacidad operativa y su potencia, pues al simplemente nombrarla, pues ya se ha quedado un poco como un mantra, que viene la Brunete. En fin, sí, siguiendo el hilo de esta periodista del general Juste, si al general Juste al fin y al cabo, que mandaba la división, le apartaron de dicho mando, apareció el general Torres Rojas, que había sido su anterior general, y prácticamente se hizo cargo de la división, si las cosas fueron así, pues difícilmente creo que el general Juste pudiera hablar directamente, como dice la periodista, con su majestad para advertirle de lo que estaba sucediendo y de que no recibiera al general Armada, que al parecer era la cabeza de aquello que se estaba produciendo en el Congreso. Efectivamente, me cuesta trabajo que esto fuera así. Me cuesta trabajo, y la verdad es que si los que se hicieron, los pocos que había en la división implicados en el asunto, se hicieron con la división, pues la verdad, difícilmente veo con mucha claridad que dejaran carta libre, tiempo y espacio para que el general Juste, que lo habían apartado del mando, tuviera esa libertad de acción de poder llamar por teléfono a quien quisiera. Yo, sin ser un experto en estos temas, pero vamos, la lógica me dice que si le proponen que se va a hacer esto con su unidad y él no lo acepta, pues por lo menos lo incomunica, como mínimo, y no da lugar a lo que cuenta la periodista en El Mundo, exactamente doña Emilia Landaluce. Por otro lado, también en contra de esa teoría y más o menos justificando lo que estoy diciendo, otro periodista, don Julio Merino, que ha tenido mucho contacto, tanto como el general tuvo con el general Armada, con el general Mirán del Bosch, con el Tejero, pues cuenta la imposibilidad de que fuera el general Juste, y además que dicho y habiéndoselo confesado el general jefe de la casa de su majestad, el general Sabino Fernández Campos, que le dijo que en ningún momento el general Juste habló con su majestad. Habló con él, con el general Sabino, pero no con su majestad. Bueno, hago este comentario por el mero hecho de ver cómo a los 40 años, todavía los que se consideran expertos y con muy buenas relaciones de coger información, pues no se ponen de acuerdo. O sea, estamos ante una situación que nunca se sabrá, porque me parece a mí que es así, que no hay voluntad de que la realidad de lo que pasó el 23 de febrero se sepa nítidamente y con total abertura, de una forma abierta, se pueda comunicar al conjunto de la sociedad. Independientemente de esto, yo no tengo la información, porque en aquel momento yo era capitán, ya antiguo, pero capitán y destinado en la brigada paracaidista, no estaba a la altura de los que estaban en los servicios de inteligencia, tanto del CNI de entonces, CSI, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Pero yo estaba en un destino clave militarmente, aunque fuera capitán. En aquel momento yo mandaba interinamente, porque el destino era de la jefatura de la sección de operaciones de la brigada paracaidista, era de comandante, como sabe el general Fontela, que lo fue,
En aquel momento ese comandante no existía, había ascendido y no se había cubierto la vacante y yo estaba de jefe interino. Además, aquel día, precisamente, me correspondía a mí el servicio de Estado Mayor en la Brigada Paracaidista. Teníamos la festividad de nuestro aniversario y las cosas sucedieron pues de una forma precipitada. Terminamos la formación y el vino de honor por la mañana, al cual asistió el general Juste con su jefe de Estado Mayor, general San Martín, o coronel San Martín, y también el general segundo Geme, que era en aquel momento el general Armada. Después por la noche teníamos una cena de mandos en el club de campo, y en ese intervalo de tiempo fue cuando sucedió el asalto al Congreso. ¿Esto qué significa? Pues yo llegaba a mi casa para cambiarme e ir a coordinar la organización de la cena. Cuando llegué a mi casa acababa de suceder y estaba en la radio oyéndose lo del Congreso. Llamé a mi jefe de Estado Mayor, en aquel momento no había móviles, entonces no le localicé. Mi jefe de Estado Mayor, quiero decir, que era el teniente coronel Manglano, don Emilio Manglano, y mi reacción fue llamar a mi general, al cual localicé, le di novedades y nos volvimos rápidamente a la brigada. Al llegar a la brigada, encontré allí a mi jefe de Estado Mayor y me encomendó, primero, que pusiera en marcha el plan Diana, que era el plan de alerta ante una emergencia, que consistía en alertar a todas las unidades, colocarlas en situación de operar en la dirección que se ordenara posteriormente, y que me hiciera cargo de todas las llamadas que entraran en la brigada mientras él se reunía con el general y los jefes de unidad. Por lo tanto, todas las llamadas que llegaban para mi general o el jefe de Estado Mayor, yo era el centralista. Y puedo asegurar que llamaron desde todos los ámbitos. Junto con la división Brunete, Madrid, la otra gran unidad que rodeaba Madrid en aquellos momentos, pues era la Brigada Paracaidista en Alcalá de Henares. Brigada Paracaidista que, en fin, en aquel instante, pues era un poco la punta de lanza del ejército. Después ya las responsabilidades operativas han ido aumentando al resto de unidades y ya hay un conjunto del ejército, pero en aquel momento un ejército de guarnición, tropa obligatoria y demás, la Brigada Paracaidista tenía su importancia dentro de las Fuerzas Armadas y era un referente. En consecuencia, todas las llamadas de las distintas regiones militares, incluso de Policía Nacional, que iban entrando a preguntar qué pasaba en la Brigada Paracaidista, estaban muy interesados en qué posición o postura adoptaba esa brigada, pues iba recayendo en mi labor de centralista a la hora de pasarle las llamadas a mi general o a mi jefe de Estado Mayor, que me dieron las instrucciones correspondientes que no vienen al caso. Y puedo asegurar que muchas llamadas, o casi todas, prácticamente todas, estaban en la situación de mantenerse al margen por falta de información. No existía una información, no había un complot general en aquel movimiento y desde luego el ejército, como quedó claro, se mantuvo totalmente fuera
de cualquier intentona de secundar cualquier movimiento del tipo que tanto se ha llamado el golpe de Estado. Sin el ejército, que renunció absolutamente a participar en aquel movimiento, ese movimiento limitado, limitadísimo, a unas cuantas personas que tenían un mando y con arreglo a sus capacidades de mandar, pues activaron una serie de unidades mínimas también, tanto en Valencia como en Madrid, porque fueron unidades tipo de compañías disminuidas las que salieron, y no siempre salieron como dicen los cronistas. Hubo unos movimientos muy limitados y muy concretos, tanto en Valencia, o en la región de Valencia, como en Madrid, pero rápidamente también se suspendieron. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el ejército no estuvo en eso que llaman golpe del 23 de febrero. Fue un movimiento que no sé los principios, y yo no voy a hacer juicios de valor sin conocimiento y sin información, pero desde luego el ejército de tierra en particular y el conjunto de las Fuerzas Armadas en general, pues no participaron de aquello. Ahora bien que fue aprovechado aquella situación para las consecuencias posteriores, sobre todo cuando llegó el Partido Socialista con el ministro Serra y con la misión de coartar, y lo estamos viendo hasta en los últimos momentos, la libre actuación constitucional, legal y consciente de la responsabilidad que tienen los ejércitos a la hora de tomar ciertas decisiones. Y ya termino, aunque me quedo con ganas de contar mucho más, porque no es cuestión de que hable yo solo. Hay unas declaraciones también que le hacen una entrevista al general Casinello. El general Casinello fue uno de mis profesores en la Academia de Infantería, un magnífico oficial, un hombre muy integrado en los servicios de inteligencia, estuvo en el CSIC, en la sección de información del Estado Mayor de la Guardia Civil en aquellos momentos del 23 de febrero, y en fin, un experto en todos estos temas de insurrecciones, involuciones y demás. Y el general Casinello, entre otras cosas que le pregunta, bueno, recomiendo en ABC esa entrevista, pues dice que los ejércitos son los depositarios de las armas y no están para cambiar gobierno. No están las armas para cambiar gobierno. Estoy totalmente de acuerdo con el general. Las armas las tienen los ejércitos y lo tienen bien claro para el que la tiene. Para garantizar la soberanía y la integridad de España, para defender su unidad y su orden constitucional, no para derribar gobiernos. Eso, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y aquello pues no tenía otra opción, otra finalidad que cambiar el gobierno, que estaba francamente haciendo mucho daño. Lo malo es que la hoja de ruta, como se dice ahora un poco cursi, o el plan o el proyecto ha continuado, y estamos ahora mismo donde estamos, en una situación bastante peor que el gobierno aquel de la UCD, en donde empezaba a cambiarse una transición que comenzó por hacer un referéndum de reforma política, cuando en realidad lo que buscaba era una ruptura política. Como hemos seguido así a lo largo de 40 años, pues ahora estamos con esos problemas que son manifiestos, que están al orden del día, que los hay
con distintas opiniones, pero todos coinciden en que España está en un momento político de crisis y muy crítico. Y bueno, aunque las cosas podían, no este rato, sino 2 o 3 programas, hablar de ellas, dejo también paso a que otros compañeros den opiniones. Pues muchísimas gracias, mi general, por ese testimonio tan directo y tan personal y tan relevante en esta fecha que nos permite pues, comprender realmente lo que sucedió y también verlo a los ojos del presente. Así que cedo la palabra rápidamente al coronel don José María Manrique, que él sin duda también tiene importantes aportaciones que realizar. Adelante, mi coronel, por favor. Gracias. Aparte de mi pobre experiencia, que no dejaba de pasar de un capitán entonces destinado a un grupo de artillería, mero espectador, he recogido a lo largo de los tiempos, he tenido la suerte, la inmensa suerte de conocer a muchas personas muy valiosas, militares, concretamente ahora a un compañero de arma más antiguo que yo, bastante más antiguo que yo, que mandó la antena, el destacamento del Servicio Central de Documentación en Vascongadas y Navarra, cuyo apodo era Navas. Bueno, lo digo porque no hablo por mí, sino que estoy citando a una persona muy involucrada en estos temas. Él relata que en Portugal, por ejemplo, que fue la Revolución de los Claveles antes que aquí en España, pasó un movimiento claramente buscado por la inteligencia norteamericana para anular el poder fáctico, como gusta decir a la gente, de los militares. Se les indujo a través de propaganda negra y de acciones subterráneas a que dieran un golpe de Estado y, en consecuencia, les quitaran el poder. Entonces eso se reflejó en un informe que circuló, copia del mismo circuló en España, porque los militares portugueses conectaban mucho con los compatriotas nuestros. Se llama El militarismo en Portugal y reflejaban esa trama de un funcionario, quizá el embajador que luego norteamericano en Portugal, que luego estuvo aquí en España, o quizá de un miembro de la CIA. Y la esencia es que eso, se trataba de inducir a los militares portugueses a que dieran un golpe de Estado para que, bueno, con móviles patrióticos y demás, para que luego poder cargarles en San Benito de ser peligrosos contra la democracia. Esto lo hizo él circular entre sus mandos y demás compañeros con nulo éxito. Bueno, ¿qué pasó en España? Recuerdo por encima, para ponernos en situación, hay quien dice que aquello fue un movimiento para frenar el terrorismo de ETA, que por supuesto fue un aldabonazo, el golpe de timón que reclamaba Tarradellas un par de años antes, que fue un movimiento para quitar a Suárez, que se había creído su papel y que se salía del surco trazado por Norteamérica y tenía tratos con los países árabes y no quería entrar en la OTAN, que también, que se buscaba la alternancia en el poder, que UCD diera el paso al PSOE, que era un viejo objetivo de la monarquía también, por supuesto, pero fundamentalmente fue esto: quitar a las Fuerzas Armadas, mandato constitucional, el artículo 8 de defender, anularlas en cuanto para los cambios que quería el régimen. El régimen dio este golpe, está clarísimo que las reuniones previas del comandante Cortina, que era el segundo de a bordo en la práctica del CSIC, entonces mandado por otro compañero, porque estaba descabezado el CSIC, y en esencia por Gutiérrez Mellado, eran hombres del rey, muchas reuniones de Cortina con el rey, muchas reuniones de Cortina con el nuncio del Vaticano, muchas reuniones de Cortina con el embajador norteamericano. La Norteamérica puso en estado de alarma sus barcos y mandó un avión aguas. Estaba absolutamente planeado y así se hizo. Y en consecuencia,
se trató de tocar a muchos militares, entre ellos lo cuenta Navas, que a él le hicieron ver desde hacía un año que se estaba buscando haber voluntarios para dar un golpe de Estado y restaurar la nación. Bueno, eso se hizo y eso se consiguió. Y el objetivo buscado principal fue anular a las Fuerzas Armadas como institución garante de la soberanía nacional, de alguna forma o de forma total. Se consiguió y se hizo. En esencia es eso lo que yo quiero decir, porque además se nos acaba un poco el tiempo. Pero no solo lo digo yo, hay testigos directos que les contaron, les dijeron y los pusieron por escrito. Nada más, gracias. Bueno, nos quedan un par de minutos. Sí, adelante, El coronel Collins creo que quería aportar algo, ¿me parece? sí, creo que el general Funtela también, ¿o? ¿En general? Vale, pues continúo. Bueno, pues yo era un poco apoyar, vamos, estar de acuerdo con lo que ha dicho el general Pérez Alamán. Yo tengo que confesar que todavía no tengo nada claro lo que ocurrió en aquella ocasión. Lo que sí tengo un poco claro es que lo que se ha publicado desde entonces no solo no aclara nada, sino que más bien me parece que vea lo que realmente ocurrió. Pero bueno, se sabrá en el futuro, no les quepa la menor duda. Lo que me resulta que demostraron la mayoría de los políticos de los sindicatos de clase que llaman que más de ellos mismos. Cómo los políticos para anular se fueron en barca a remo, oiga, espectáculo bochornoso el que dio. Salvaron el honor de la Cámara Adolfo Suárez y el general Carrillo, que tampoco se escondió. Resultó poco creíble que aquellos políticos medrosos hubieran dado tremendos peligros y horribles sufrimientos en las cárceles franquistas. Eso no se lo creía a nadie. Las biografías que se fabricaron, pues era una mentira increíble, visto su comportamiento asustadizo aquel 23F. Quedan en pie todas las dudas. ¿Cuál era el respaldo civil del golpe? Porque indudablemente lo hubo. ¿Qué papel tuvo el PSOE en la preparación del evento? Respecto a la actuación de don Juan Carlos, yo no creo que provocara aquel acontecimiento. No es coherente con su actuación, porque siempre estuvo respaldando a los políticos, muchos de ellos hechuras del propio rey. Siempre mantuvo excelentes relaciones con los jefes de gobierno, en particular con Felipe González. Lo más probable es que estuviera expectante para valorar la amplitud de aquel suceso y reaccionó, pues posiblemente, y esto es una cosa mía, cuando algún jefe de Estado extranjero, lo más seguro europeo, pues le comunicó que no se iba a admitir un golpe de timón realizado de aquella manera. Sé algunas cosas más que me guardo, porque era entonces capitán de una compañía de fusileros mecanizada en el Regimiento de Infantería Saboya número 6, perteneciente a la División Acorazada, concretamente perteneciente a la Brigada 11. Bueno, pues realmente aquella situación me parece que la resolvieron militares como el teniente general Gabeiras, que era el GEME, el teniente general Quintana Lacazi, capitán general de la Primera Región Militar, y el teniente general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil. Los políticos me dan la impresión que, sobre todo al principio, se quitaron de en medio y dejaron que lidiara con la situación en segunda fila el gobernador civil de Madrid, Francisco Laina. Después tuvimos que sufrir los militares una campaña antimilitarista muy intensa que duró unos años. Tratamos de cortarla de raíz a algunos militares con el manifiesto de los 100. Después ya vino Felipe González y su ministro de Defensa, Narciso Serra, el cual inició y llevó adelante una reorganización del ejército muy cuestionable y que a mí concretamente no me ha gustado. Yo prefería el ejército anterior a Serra. Aunque reconozco que ha habido cosas buenas, naturalmente. Después, la profesionalización de la tropa era una exigencia del nuevo modo de hacer la guerra. Las misiones en el exterior han sido beneficiosas para el ejército y creo que también para España, porque bueno, ha tenido algo de política exterior. Y pasada aquella erupción antimilitarista que duró bastante, el prestigio de los ejércitos ha aumentado notablemente entre los españoles. Pues esto es lo que quería comentar. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante. Estamos ahora mismo ya para el tiempo, pero deja Pérez Alemán, ¿quiere aportar algo? Adelante, teniente general. Sí. Adelante. Guillermo. Sí, adelante. No, es que te perdía. Bueno, como ves, incluso en los tres que hemos intervenido ha habido matices, en los cuales pues, coincidimos en una serie de cosas y en otras no.
lo que no cabe duda es que hay ahí un vacío de información, una claridad de un hecho tan importante que ha quedado sin esclarecer y que, en contra de lo que se ha comentado aquí por algún compañero, pues no sé si se llegará a saber o lo sabrán generaciones posteriores, pero desde luego hay una intención clara de que desde luego la auténtica realidad no salga a la luz. Quiero solamente matizar que efectivamente, como decía el coronel Manrique, hay una campaña grande de prestigio o de buscar un cabeza de turco, que era las Fuerzas Armadas, para que aquel artículo 8º que había entrado en la Constitución, un poco también forzado, pues quedara un poquito aguado, que no fuera una cosa contundente, porque en aquel momento pues se dieron cuenta que habían puesto ahí un freno al plan, porque esto es un plan que viene de muy atrás. Vuelvo a insistir que no es espíritu conspiranoico, sino alguna información. La puesta en escena, pues indudablemente estuvo bien, pero vamos, televisar, radiar lo que sucedió en el Congreso con imágenes y comentarios, tal y como se hizo, cualquiera que hubiera ido a hacer una cosa seria, de verdad, pues no lo hubiera permitido, porque no cuesta nada pegar un tirón del enchufe de la televisión y se acabaron las imágenes. Mientras que las imágenes ahí estuvieron prácticamente en directo y los comentarios de radio lo mismo. Después intervino una serie de personas. No hemos hablado de la trama civil. No cabe duda que ahí hubo una componenda también política y que quedó materializada en las conversaciones en Lérida del general Armada con representantes políticos de los principales partidos del momento, y donde se repartieron un poco lo que estaba previsto. Hubo un total, vamos a llamarle, falta de confianza, o por no decir traición, a los protagonistas, que fue el teniente coronel Tejero y sus hombres, que dio lugar a que cuando llegó, dice, bueno, usted ha hecho esto, ahora vamos a proponer este tipo de gobierno, a lo cual una persona con la personalidad del teniente coronel Tejero se negó y se vino abajo todo. O sea que hay una cantidad de incógnitas que es muy difícil juzgar, y menos desde las distancias en que estaba. Pero yo vuelvo a insistir, sin afán conspiranoico, que esto era una hoja de ruta marcada bastante antes incluso que la preparación del 23 de febrero. Yo con esto termino, como lo dejo así en el aire. En el tercer trimestre del año 76, yo era alumno en práctica en la Capitanía de Zaragoza y fuimos a hacer una visita con mi jefe de Estado Mayor, entonces, el de Capitanía, que era el general Pintado, a Jaca. Paramos a comer en un establecimiento ya en la provincia de Huesca, y allí en aquel mesón hostal, que era propietario el suegro de uno de los suboficiales de Capitanía, pues nos enseñó dónde habían estado reunidos, las habitaciones, el salón privado con comedor y demás, un tiempo antes, el general Díaz Alegría, el cardenal Tarancón y don Torcuato Fernández Miranda. Allí se escribió la hoja esa, y luego se ha ido cumpliendo, mejor o peor, de la transición, del paso de un sistema a otro, de la ley a la ley, pero con sus matices muy señalados. Y de ahí, el 23 de febrero, y posteriormente, que ya hablaremos dentro de unos días, el atentado del 11 de marzo.
y es la situación en la que nos encontramos en este momento. Por mí nada más. Buenas tardes a todos. Bueno, pues sin duda un programa que va a ser histórico. La Pica en Flandes, este análisis profundísimo, con muchos matices, muchos comentarios sobre el 23 de febrero. Sin duda que será compartido por el mundo cívico-militar porque es al que más le afecta. Y desde luego, como bien ha dicho el teniente general don Emilio Pérez Alamán, la verdad está todavía por salir. Así que trabajemos en ese sentido porque esto sí que forma parte de la memoria histórica de España más reciente, ¿no? Así que nada más, lamento a las personas que no hayan podido intervenir, pero es que nos hemos pasado mucho tiempo, pero la verdad es que la ocasión realmente lo merecía. Así que muy buenas tardes a todos y les emplazamos el próximo miércoles, el próximo martes el programa La Pica en Flandes y por favor hagan ese esfuerzo de compartir estos vídeos, estos podcasts, porque sin duda contribuirán a un mayor conocimiento de nuestra realidad más cercana. Así que como han visto, queridos oyentes, La Pica en Flandes se moja y lucha por saber la verdad. Muy buenas tardes a todos.